Muy buenas noches, les saludo de nuevo, yo soy Sergio Valle y estamos ahora entrando al espacio de la mesa de pros y contras. Le invito para que se quede con nosotros esta noche en la que voy a compartir una conversación con dos empresarios en esta mesa sobre muchos de los temas de la cosa pública, como le decimos, que están ahora sobre la mesa, que están en el debate local, están en el debate nacional. Les recuerdo que esta mesa de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche. En esta ocasión es un poco más temprano, pero regularmente a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora. Y hay una retransmisión en cobertura estatal los sábados a las 9 de la mañana. Le invito para que nos acompañe en esta hora, para que participe también, para que opine, para que nos comparta sus puntos de vista y acompañe la conversación con el hashtag de nuestras redes sociales que le estamos compartiendo también en pantalla, mientras nosotros aquí escuchamos las opiniones de nuestros invitados. Esta noche, que me da mucho gusto recibir a la Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Social de Coparmex, Xochitl Lagarda, bienvenida. Xochitl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Igual a ti, Servando Carvajal, empresario. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Televisa, buenas noches. Y pues un privilegio compartir con Xochitl aquí un ratito y platicar con ustedes. Bien, se los decía ahorita que estábamos, que nos estaban acomodando los micrófonos y todo esto. En esta ocasión, con ustedes dos, vamos a inaugurar una etapa que no habíamos inaugurado desde que empezó esta emisión de Pros y Contras, que es la parte de hablar con los empresarios, la parte de hablar con la gente que invierte, que genera empleo y que desde luego tiene algo que decir al respecto, ¿no? Que paga impuestos y entiendo que no pagan poquitos, porque si yo no pago poquito, ustedes menos, ¿sí? Entonces, es importante lograr en la búsqueda de los equilibrios, que es lo que nosotros pretendemos en esta mesa, escuchar a todas las voces. Así como hemos escuchado ya a gobernantes, a políticos que han pasado por aquí, legisladores desde luego, también la parte de los empresarios, porque ustedes participan también desde otra trinchera en la toma de decisiones, en la definición del rumbo de este Estado y de este país, desde el momento en que arriesgan un capital, que generan un empleo, ya están participando. Entonces, en principio, ya lo acordamos también, una especie de presentación, lo que actualmente están haciendo cada uno de ustedes en sus trincheras. Vamos a empezar por ti, Xochitl. Sí. Muy bien, pues gracias de nuevo por esta invitación y por tener el privilegio de inaugurar esta mesa desde el sector empresarial. Me decías que había que hacer un tipo de autopresentación. Algo así. Yo soy empresaria desde hace 25 años, soy empresaria educativa. Fui una joven emprendedora en su tiempo que inició y arriesgó, ¿verdad? Para iniciar lo que yo pensaba en aquel tiempo era una empresa social. Ahora se les denomina empresa social. Mis empresas son del giro educativo, ¿sí? Están aquí en Hermosillo, en Sonora. Soy empresaria sonorense. Y le decía a Servando ahorita, hace rato, que me decía, ¿qué haces? Bueno, pues sigo con esta convicción de hacer algo y de aportar algo por el bien de Sonora. Así inicio con esta agenda pública desde el sector empresarial y ahorita tengo el privilegio de tener esta posibilidad de impactar no solamente con acciones y con iniciativas aquí lo que es el estado de Sonora, sino también en México. Del 2012 al 2015 presidí la Comisión Nacional de Educación de la Coparmex. Fui la vocera de los empresarios en materia educativa, todo lo que fue el proceso de la reforma educativa, bastante exigente y bastante demandante. Muy polémica. Fuimos muy polémica, pero los empresarios realmente sostuvimos una voz que, a fin de cuentas, de una iniciativa que nace aquí en Sonora, logramos llevarla a nivel nacional, que fue el derecho de la participación de los padres en opinar y participar en la educación de sus hijos. Entonces, en esa parte, pues me siento contenta, satisfecha de haberlo logrado. Iniciamos y me ha tocado articular y promover todo lo que es el tema de la formación dual a nivel nacional, presidiendo esa comisión que fomenta el empleo en los jóvenes, la capacitación, la certificación de sus competencias. Y ahora me toca llevar una agenda, me decían, de desarrollo social, combate a la pobreza, y desde un principio la identifiqué que no era ese el nombre, que había que trabajar por una agenda de bienestar, de mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿sí? A través de un mayor acceso a la educación, a la vivienda digna, a los servicios de salud. Entonces, por ahí va un poco
la agenda social que me toca llevar y representar desde la trinchera de Coparmex. Bien, entonces te divides entre Sonora y la Ciudad de México por el cargo en Coparmex, tus negocios, tu empresa aquí y también el cargo en Coparmex. Ya lo ocupaste aquí a nivel local también, ¿no? Hace algunos años. Sí. Yo inicié aquí en Sonora y de aquí pues ya surge la invitación para ir. Decían, dijeron, no, esta sí nos va a dar lata, entonces esta la queremos acá, esta sí no se va a dejar. Mira, sí que les diste porque sacaste la tarea, hablando en el lenguaje que tú manejas muy bien. Servando Carvajal, a lo mejor va a sonar un poco redundante, pero igual te voy a preguntar, a ver, preséntate un poquito, como decía Xochitl. Bueno, yo lo voy a hacer en 3 partes. Yo creo que yo me defino, siempre es como me defino, soy un hijo de un agricultor chihuahuense. Nací en la sierra entre los menonitas, hace 51 años. Vengo de la cultura del esfuerzo. Nuestros padres nos enseñaban el trabajar, la responsabilidad, el respeto, el emprendimiento y todo esto. A los 8 años vendía jamoncillos en la primaria. A los 12 años estudié la secundaria y trabajando en el mercado de Abasto me levantaba a las 3 de la mañana. Tuve la bendición y el privilegio de llegar al estado de Sonora hace 26 años para trabajar en el Grupo México. En la segunda etapa me defino como un colaborador de un empleado de una empresa grande de México. Me tocó tocar desde descargar frutas y verduras, hacer todo lo que hace en una cadena de supermercados. Todo el tiempo, yo creo que con la parte más importante es que hagas, que te guste lo que hagas, que te genere la pasión. Soy un apasionado de lo que hago. Duré trabajando 5 años en el Grupo México en tiendas que estaban donde estaban las minas del país, en Cananea, en Acosari, en Parral, Chihuahua, en San Luis Potosí, en Taxco. Entonces, en esa parte me toca despertar todo el sentido de lo que es emprender un proyecto desde la parte de ser empleado. En 1995 decido, como muchos emprendedores de México, iniciar mi propio changarrito hace 21 años, estamos cumpliendo 21 años. Inicié con un changarrito en la colonia de Solidaridad aquí en Hermosillo. Tengo el privilegio de ser un emprendedor de los que tiene la capacidad de soñar, de no tener miedos, de mostrarse, de tenerse confianza, de tener seguridad, de asumir los riesgos, los retos y todas las dificultades que enfrenta el emprendedor aquí en México. Entonces, bueno, pues la historia de ahí para acá yo creo que es emprender, abrir, ir por más, no tener la capacidad de tener la capacidad de asombro, del sentido de pertenencia, del amor, de la querencia, de emprender, de intentarlo, de ir por lo que tú quieres y los sueños que tú te has propuesto. Entonces, pues ahí vamos avanzando poco a poquito. Así es como me defino yo. Bien, ahora nos queda tiempo en este primer bloque y qué bueno, ahorita que me diga el productor cuántos minutos nos quedan, pero yo creo que sí nos alcanzan, 6 minutos en este bloque para preguntarles en términos generales, porque ahorita vamos a ir abundando, cada uno trae su trabajo, sus gráficas aquí en la cámara que tenemos aquí arriba, ahorita se va a ver. Digamos sus apuntes, pero en una primera opinión, la situación económica del Estado, ¿cómo la sienten? ¿Sienten que va bien? ¿Falta o no falta? Yo siento y estoy segura que Sonora tiene una gran área de oportunidad, lo que decíamos ahorita. Yo siento que nos falta. Siento que nos falta, siento que está todo sobre la mesa y tenemos toda la oportunidad para comenzar a generar un debate serio, ¿sí? Entre cuál es la visión del Estado de Sonora que queremos, ¿sí? Cómo visualizamos este Estado. Yo parto siempre desde la parte de educación. En educación tenemos muchísima tarea todavía por hacer. De una buena educación salen sociedades seguras, salen los emprendedores de los que estamos hablando. Sonora tiene todo el potencial para convertirse en un polo tractor de inversiones, ¿sí? Somos frontera con Estados Unidos, es un estado de vanguardia, pero sí considero, y es una opinión muy personal, que tenemos todavía grandes oportunidades para sentarnos a establecer un diálogo respetuoso entre el sector público, entre el sector privado y poder generar ese estado de oportunidades y de equidad e inclusión y poder soñar, como bien dice Servando, en que Sonora se convierta en este estado que merecemos los sonorenses de bienestar con toda esa gente. O sea, tenemos muchas oportunidades que no se han aprovechado entonces, ¿o tú cómo ves, Servando? Fíjate que los estados en el país son como las tiendas con mi competencia.
creo que es importante que cada quien tenemos y jugamos el rol que nos corresponde. Que el gobierno se dedique a facilitar las inversiones y buscar las oportunidades que están y aportar y apoyar a los emprendedores locales, la economía local. Por otra parte, tiene una competencia importante en buscar la economía que viene de los Estados Unidos o de otras partes. Pero con esa compite con Chihuahua, compite con Tamaulipas, compite con Baja California como frontera. Es importante que las inversiones, que vayamos por esas inversiones, porque de repente algunas se nos están yendo. Se están yendo inversiones a Chihuahua. Y hay diferentes escenarios para que esto transite, para que se hagan posibles esas inversiones. Uno es la parte importante del tema laboral, el clima laboral, el ambiente laboral que debe existir y prevalecer en un estado para que vengan a tener ganas de invertir. Es muy importante, es uno de los temas. La otra es las facilidades. El gobierno debe facilitar. El gobierno no es generador de riqueza, debe facilitar esto. Y por supuesto un tema de un apoyo decidido a los emprendedores, a facilitar. Vivimos un esquema no en Sonora, sino en el país, donde se habla mucho de que se facilita y en realidad el esquema como está planteado ahorita en este momento, el gobierno a nivel federal y estatal o municipal, hay demasiadas trabas para poder emprender. Y dicho de esta manera, el 42% de la economía está en la informalidad, donde no se paga impuestos. Porque no hay un acompañamiento al que es formal, al que trata de hacer bien las cosas, no. Entonces creo que el gobierno tendría que replantearse, no es el problema de este gobierno, es de todos los gobiernos que vienen. Es un sistema que tenemos que cambiar para poder mejorar las condiciones para que vengan a emprender los emprendedores sonorenses o los que quieren invertir de otros estados de la República o inversiones extranjeras. Bien, voy a un corte. A ver, aquí ya pusimos las áreas de oportunidad de las que hemos estado hablando, ¿no? Cuando hablamos de áreas de oportunidad en lenguaje de gobierno, las áreas de oportunidad son cosas que no se han hecho, ¿sí? O son errores que se han cometido. Así se le ha llamado. Entiendo que ese lenguaje de las áreas de oportunidad nació en el sector empresarial y luego migró al sector gubernamental, ¿no? Pero las áreas de oportunidad son básicamente eso, ¿no? O son errores o son cosas que no se han hecho. En todas partes hay. Entonces, volvemos al corte. Clima laboral, lo pusiste sobre la mesa, Servando, las áreas de oportunidad. El gobierno facilitador, y esa es pregunta, ¿eso no es? O dificulta más de lo que facilita. En fin, vamos a hablar de eso después del corte. Estamos en la mesa de pros y contras con Xóchitl Lagarda, Servando Carvajal. Estoy platicando esta noche aquí en la mesa de pros y contras con los empresarios Servando Carvajal y con Xóchitl Lagarda. Pues son empresarios de origen muy distinto los dos, con perfiles muy distintos además, tanto en su giro empresarial, Xóchitl en el giro educativo, Servando Carvajal, ya sabemos, también en el tema de los supermercados. Entonces, pero al final de cuentas, las cosas se van cruzando y hay situaciones políticas, situaciones de gobierno que enfrentan ambos. Enfrentan ambos, ¿no? Enfrentan ambos. Lo decíamos ahorita y lo poníamos también sobre la mesa. Las áreas de oportunidad que hay en los gobiernos, es decir, cosas que no se han hecho, el clima laboral, ¿sí? Es decir, la relación no solamente con el trabajador directamente, que es el trabajador de confianza, los sindicatos. Los sindicatos. Sí, el tema de los sindicatos. Y luego también el tema de el apoyo a los emprendedores y las trabas que se ponen desde el gobierno. Me voy a ampliar un poquito. Otra cosa, que también lo platicábamos. Será difícil para cualquier empresa en este país planear a largo plazo cuando cada 3 o cada 6 años les están cambiando la pichada, por decirlo en un término muy de acá, muy de nosotros. Cuando las reglas constantemente están cambiando, ¿sí? Cuando desde la forma de pagar impuestos hasta la forma en que se tiene que acomodar un extinguidor, una puerta, hablando de temas de protección civil, ¿sí? Cambia constantemente. Y eso pues puede llegar a dificultar, creo yo, cierta parte de la planeación a largo plazo.
Vamos a hablar, en principio les pido que me digan cómo sienten ustedes, y luego abundamos sobre esta parte en el momento que ustedes lo deseen, el trato del gobierno hacia ustedes y el de ustedes hacia el gobierno, la relación que hay, gobierno-empresarios, en este momento. ¿Quién empieza? Primero las mujeres. Me la dejan más difícil. Muy bien. Bueno, mira. A ver, Sí. Tú, Servando, empezamos con Sí. Xochitl, ahorita, ahora empezamos contigo. Sí, por favor. Ok, mira, la situación, hay una total correlación de la empresa, del emprendedor, con la parte del gobierno. Es totalmente, viene agarrado una de cosa de la otra. Cuando estaba el gobierno anterior, Felipe Calderón, el país creció al 2%, prometió el 6%. Ahorita sabe que el país creciendo este año va a crecer al 1% si es que logramos crecer con el Producto Interno Bruto. O sea, el crecimiento en el país no se está dando. Si no se está dando es porque las condiciones no se están dando, porque hay algo que está fallando. Y tiene que ver mucho en esta correlación. Tú lo comentas, oye, las empresas en realidad tenemos la posibilidad de planear a largo plazo cuando vienen y nos cambian las reglas del juego. Es muy difícil. Créeme que es muy difícil. Porque creo que en este momento, el rol que jugamos en este momento no es el adecuado. Y todo hablar por los empresarios. Creo que los empresarios en este momento no estamos jugando el rol que nos corresponde en algunas áreas, como el tema de la responsabilidad social, como el tema del desarrollo de la comunidad, donde tenemos que meternos también nosotros. Pero también el gobierno no está jugando el rol que nos corresponde. Ellos han agarrado a través de los partidos el poder, se lo pelean entre ellos mismos y al último nos ponen a la persona que ellos deciden, no la que quieren los ciudadanos o las empresas para que se desarrolle el país. Y ese es un problema que afecta directamente a la parte de las empresas. En la parte del emprendimiento, de las facilidades, de la manera de hacer fácil la empresa, todo es muy complejo y muy complicado en todos los aspectos. Desde la manera de pagar impuestos, protección civil, salud, el SAT, el otro. Hay muchas regulaciones. Este país está hay muchas regulaciones en todas las partes del gobierno. Es una sobre otra, sobre otra. Y eso no deja que sea de una manera fácil y práctica y sencilla como se pueda emprender desde la parte y se pueda generar más empleos y se pueda generar desarrollo económico. Y sobre todo una parte muy importante que hagas competitivas las empresas, que le facilites a las empresas. Es una parte que está fallando y eso no nos permite generar una visión de largo plazo. No, ahorita en este momento estamos con la incertidumbre, ¿qué va a pasar el año que entra? Las empresas grandes nacionales en este momento están dejando de crecer porque no saben lo que viene para el 2018. Fíjate nada más la incertidumbre, cómo está generando ahorita la situación de que muchas empresas decían no venir a invertir en este ¿La país. planeación se detiene o se modifica en base a la coyuntura política? Exactamente. Hay una total correlación de la parte política con la parte empresarial. Empresas muy grandes en México ahorita o que vienen de otros países están con la incertidumbre de lo que va a pasar en México. Y eso les permite detenerse y eso por eso no hay crecimiento en el país. Xochitl, tú ¿qué opinas al respecto? Yo definitivamente comparto prácticamente todo lo que dice Servando. ¿Qué veo yo? Que ahorita hay una correlación, o sea, hay una simbiosis entre la parte pública, la parte privada. No podemos caminar si no caminamos con ellos. Entonces, los empresarios hemos tenido que adoptar un rol de exigencia también a la parte pública y hacer nuestro, ¿sí?, parte de lo que antes teníamos delegado en el gobierno. Están sucediendo muchas cosas ahorita en la agenda nacional. A veces aquí en Sonora nos sentimos un poco desfasados y un poco dormidos, o a veces somos demasiado innovadores y tomamos delanteras que dices, oye, esto está fuera de lo que está sucediendo en la realidad del país. Ahorita hay muchas cosas que deben de suceder. Esto que decías ahorita del 2018, ¿qué viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que ahorita es un momento donde los empresarios debemos de decir, oye, que no se enrede la agenda
política del 2018 con toda la política de atraer inversiones, con todo el tema de mejora regulatoria para que se sigan manejando la apertura de nuevas empresas, que no se enrede el 2018 con toda esta propuesta que traemos los empresarios de poder hacer deducible todas las prestaciones del tema laboral, por ejemplo, en fin, todo este tema de la agenda anticorrupción, un tema es todo el Sistema Nacional Anticorrupción y otro es el tema de responsabilidades administrativas también que debemos hacer propia los empresarios. O sea, ahorita existe un tema que no podemos solamente responsabilizar al gobierno, sino que también nosotros ya somos parte de esa agenda, ¿sí? Ahorita ya los empresarios somos un ente propio, despierto, que exige, que pide y que estamos en igual de condiciones para construir ese estado de Sonora, ese México que estamos buscando. Yo considero que esta mesa, Sergio, es sumamente importante para poder dar a conocer lo que está sucediendo en México, ¿sí? ¿Cuál es la participación, cuál es la voz ciudadana para poder exigir nosotros y que sucedan las cosas como queremos y que no nos estén dictando la agenda, sino nosotros también hacer la agenda? ¿Hasta dónde? La pregunta es para ambos. ¿Avanzar hasta dónde como empresarios? ¿Hasta donde puedan crecer con facilidad, con menos dificultad las empresas? ¿O avanzar hasta una especie de cogobierno? Fíjate que mira, Sergio, yo te voy a comentar algo. Hay algo, ahorita la economía de lo que está pasando en el 2017 y lo que viene para el 2018 es bastante preocupante. Es muy preocupante y créeme que yo soy una persona muy positiva sobre cómo hago las cosas. Yo soy consejero de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales. Somos 22 consejeros que manejamos donde está el comercio moderno de México, el comercio formal. No sé si puedes ver esta gráfica. Esta gráfica que está aquí, si la pueden poner en la pantalla. Las letras lineales, las de puntitos, son estas, las de puntitos. Fue el año pasado. Fue lo que sucedió el año pasado. Y lo que está pasando en esta parte, mira cómo está el consumo ahorita en México y cómo va hacia la baja los últimos meses. La última, la azul. Sí, esta azul. Esto es a tiendas iguales y a tiendas totales el crecimiento. Este era lo que estaba pasando el año pasado en México. Mira por dónde iba el desarrollo, el crecimiento y el consumo en México. Y esto es lo que está pasando ahorita en este país. ¿Está disminuyendo el consumo? Sí, es que hay un problema muy importante y muy fuerte que está pasando, que está dormido ahí. Y es cuando la gente no... Los gobiernos nos dan una partecita de lo que quieren darnos a conocer. La inflación en México, ahorita, en este momento, está arriba del 13% para la gente, para la clase trabajadora, para la gente que se levanta a chambear, a buscar el sustento, a la ama de casa que trabaja en la maquiladora y que trabaja en el supermercado. Está la inflación, hay una inflación del 13%. O sea que el año pasado podía adquirir 10 piezas, yo ya puedo adquirir más 8.7 piezas. Eso le está pegando al bolsillo del consumidor mexicano en este momento. Y está pasando la inflación de frutas y verduras está en el 30% contra el año pasado. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos hablando del aguacate, por ejemplo? Sí, ¿no? Que está memes y todo allá. O sea que si tu esposa te dice que no le alcanza, tiene razón, no le alcanza. O sea, es una problemática. Es una problemática que está pasando muy fuerte ahorita en la parte del consumo. Se ve un escenario bastante complicado para el año que entra. Le seguimos con eso después del corte. Encantado. Porque eso está... bueno, es un punto muy, muy, muy importante porque el consumo es ese, el de tus supermercados, y el consumo es de la gente que apuesta por una educación para sus hijos, que a lo mejor ya no está pudiendo pagar como si podía antes o batallan más. Vamos al corte, no se vayan. A ver, vamos ya al tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Estoy platicando con el empresario Servando Carvajal y con Xochitl Lagarde, que también es empresaria y es vicepresidenta nacional de Desarrollo Social de Coparmex. Vamos al tercer bloque, que es el bloque que nos... tenemos más tiempo aquí, es el bloque más largo y sobre el que vamos allá a desahogar
algunos de los temas que ya ustedes han estado poniendo sobre la mesa, el tema de deducir, por ejemplo, las prestaciones que mencionabas, Xochitl, el tema de la inflación, del que hablabas tú, Servando Carvajal, en el bloque anterior, que a mí me sorprendió mucho, 13% la inflación para la gente, digamos en la microeconomía. En la microeconomía. La microeconomía, la inflación se siente del 13%, no del 6%, como está diciendo el gobierno federal. Y esto empata con una crítica que se ha hecho constantemente en este país, en el sentido de que se arreglan los números macroeconómicos para que no se caiga la inversión extranjera, para que no se caiga o no se dispare el precio del dólar, etcétera, ¿no? Para que las grandes inversiones se mantengan y se apoyan los sectores que haya que apoyar desde el gobierno para mantener esos números del 6% de inflación en la macroeconomía. Pero la microeconomía, como tú lo mencionas, según los datos que tú nos compartes, Servando, tiene una inflación, está resintiendo una inflación del 13%, que es brutal. Y es muchísimo para una persona que gana el salario mínimo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos están hablando entonces con la verdad? Hay otra cosa de la que ustedes han estado hablando hoy, que es el del entorno político del próximo año. Pero los veo como que están hablando desde fuera, como que no los están incluyendo o como que quisieran quizá participar más en las opiniones o en las decisiones que están tomando sobre este asunto. Pero lo apuntabas tú, Servando, y coincidías, Xochitl. La clase política mexicana son ellos, ¿no? Son una especie de familia disfuncional. Se dan con todo, se pegan, se gritan, pero nada más ellos, no dejan que nadie se meta. Y ellos se reparten el poder. Y esta frase yo la escuché hace algunos tiempos, no es mía, pero creo que describe bien lo que ha pasado con los empresarios en este país. Los empresarios empezaron a avanzar a partir de lo políticamente incorrecto, ¿sí? Mientras le estuvieron dando por el lado del gobierno, no avanzaban. Hasta que empezaron a darle las contras al gobierno, avanzaron. Entonces, esa sería la fórmula. Estar, no necesariamente contreras, así como que por sistema, pues, pero no necesariamente siguiéndole la corriente siempre al gobierno. Los empresarios debemos de tener una voz propia, somos los principales interesados en que nuestras empresas, somos empresarios, pues sean competitivas, tengan retornos de inversión, que a través de estas iniciativas que tenemos nosotros se genere bienestar hacia nuestros trabajadores. Yo pienso que es una responsabilidad la que tenemos de ser una voz demandante, una voz exigente para el gobierno. Es nuestra obligación hacerlo, ¿sí? Es nuestra obligación. Sí han estado cambiando las cosas, sí se siente un empresariado ahorita más combativo, más demandante, más exigente hacia la conformación de las políticas públicas a nivel nacional, las macro, ¿sí? Reformas, pero también aquí en Sonora el empresariado también yo veo que está despertando. Nos falta ser más exigente, nos falta dejar de ser complacientes, nos falta seguir quedando bien y no poder expresar como lo estamos expresando ahorita en esta mesa el sentir, ¿sí? Por ejemplo, que las cámaras empresariales, tú que perteneces a una de las cámaras empresariales, están muy sujetas a la agenda de gobierno todavía. Estamos hablando de Sonora, no sujetas a la agenda de gobierno porque no estaría siendo congruente. Simple y sencillamente que a veces no se nos da la oportunidad o la posibilidad de realmente poder expresar y exigir lo que queremos. Ahorita que se hablaba del tema de las inversiones, el tema de mejora regulatoria, que es un tema importantísimo para los emprendedores, para poder abrir todas estas nuevas empresas. Seguimos teniendo trabas en el nivel municipal, en el nivel estatal, o sea, en todos los niveles de gobiernos. Sigue habiendo trabas. ¿Quién puede abrir una empresa o quién puede mantener su empresa abierta? Pues no quiero entrar a los temas de corrupción, ¿sí me explico? De la parte... Pero si quieres entrar, adelante. No tanto. No hay problema. No tanto. Pero es difícil porque todavía aquí tenemos la piel muy delgada, ¿sí? Somos muy sensibles aquí en Sonora. Entonces, si realmente queremos convertir al estado de Sonora en ese estado que compita a nivel nacional, que sea con trabajo local, sea referencia nacional, sea referencia internacional, pues entonces
los empresarios que estamos buscando esas oportunidades debemos de... Hay que romper esquemas. Hay que romper esquemas y el gobierno en turno también tiene que aprender a tener esta nueva clase de empresarios, esta voz demandante, esta voz exigente. ¿Por qué? Porque estamos poniendo también en riesgo, pues no solamente el capital, sino también el esfuerzo, también los sueños, también la pasión, también de nosotros dependen muchísimos empleos. O sea, que el gobierno sepa que no es pleito, simplemente es expresar de manera respetuosa, acompañar con un punto de vista distinto el propósito común de que el Estado se desarrolle, aunque la opinión sea distinta. Le hice una pregunta a Xochitl y tú nomás hiciste así. Cuando le preguntaba yo si las cámaras empresariales estaban como muy sujetas a la agenda de gobierno. Sí, mira, yo creo que yo te voy a comentar lo que yo veo. Yo te hablaba ahorita de los roles. Sí. Yo creo que hay una muy buena noticia para México. El sismo, lo que acaba de pasar ahora, es algo de lo que viene para la parte política. Se llama sociedad civil organizada. Las reglas del juego empiezan a cambiar y eso me gusta a mí mucho. Te digo yo, los empresarios somos para emprender, para generar economía, riqueza, empleos. Los gobiernos, ellos se han acomodado los poderes desde siempre, por historia. No nos dan lo que necesita la gente más preparada. Ellos se reparten ahí. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Es que la sociedad civil se está rebelando ya. Se está uniendo a la sociedad civil. Se está organizando. Está pensando diferente. Hay muy jóvenes. Gente muy joven que piensa diferente. No traen luego los tabúes y las cosas que traemos las personas de 50 años, 60 años. Se empieza a quitar el miedo. Le empiezan a apostar las tecnologías de la información. Esto viene cambiando para bien del país. Y entonces creo que de alguna manera, si los empresarios, los emprendedores y la sociedad civil se organizan, se acomodan dentro de esto, tienen que poner en su contexto donde deben de estar los políticos, los partidos políticos, los políticos mismos. Y estoy hablando del sistema político. Ya está rebasado el sistema político en México. Está rebasado. No puede ser posible que esté pasando lo que pasaba antes y que sigan comprando el voto y que lo sigan haciendo como lo hacían antes. La gente ya ha cambiado. Ellos dicen que ya cambiaron, ¿no? No es cierto. Pero lo del sismo fue un tema donde los jóvenes jugaron un rol importante. ¿Se metieron y de qué forma, Se metieron de una forma impresionante. O sea que yo, Sergio, pienso que la sociedad civil tiene que estar organizada y unida, propositiva, activa, no una sociedad reactiva hacia una situación, sino pensando a poner las reglas del juego. Yo creo que los políticos deben de tener demasiado miedo cuando se junte la sociedad civil. Imagínate que empiece a poner diferente, porque ellos son los que han puesto las reglas del juego. Son simpáticos para pedir el voto, agarran el voto y acomodan. Lo que está pasando ahorita con el Senado y con los diputados, donde ya quieren quitar el tema de los plurinominales, ya es hora. Así como estamos sobrereguladas las empresas, está sobreexcedido el tema del número de diputados. Sobre representados. Sí, sobre representados. Y luego muchas veces son los mismos los que están nomás reciclados dentro de dándole vuelta. Esto empieza a cambiar y eso es muy bueno. Y ahorita que mencionas lo del temblor, hay un análisis que se hace a raíz de lo que pasó el 19 de septiembre del 2017 con lo que pasó el 19 de septiembre de 1985. Pasó algo similar a lo que tú apuntas y yo veo que tú también, Xochitl, estás de acuerdo. La sociedad se organizó solita y empezaron a avanzar. Empezaron a avanzar también los empresarios, insisto, a partir de lo políticamente incorrecto, ¿sí? De lo que se pensaba era lo correcto políticamente, llevarle la corriente desde los empresarios, desde los medios, hay que decirlo, porque tenemos que ser autocríticos también con nosotros, los medios, desde todos lados, siguiendo la corriente del gobierno, priista, no había otro. Pero el PRI empezó a fracturarse a partir de eso. O sea, aquel enojo que ya existía, creció
y se representó de una manera, de muchas formas, mejor dicho, a partir del 85. Y entonces se empezó a perder el PRI elecciones y empezaron a acceder el resto de los partidos a esos puestos de poder. El PAN ganó en unas, el PRI se mantuvo en otras, nació el PRD, también ganó en unas, y el resto de los partidos que existen ahora. Hay quien piensa que hay un fenómeno parecido ahora, con este sismo del martes pasado, y que además nos ha demostrado que la sociedad se organizó de una manera tremendamente bien, aunque, bueno, hay que reconocer que muchos sectores del gobierno han acompañado bien ese esfuerzo, porque lo han acompañado bien, incluso Peña Nieto con sus intervenciones, ahí está. Pero, si pasa lo mismo que en el 85, ¿para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde vamos a ir? Porque en el 85 la gente estaba enojada con un gobierno de un partido, que era el PRI, y entonces tenía opciones, tenía el PAN, después nació el PRD y fue opción. Pero ahora, si la gente está enojada con la partidocracia, que son todos los partidos políticos, y todos se reparten el poder, entonces ¿cuál es la opción? Yo, reflexionando sobre el sismo, yo creo que lo que ha ocurrido en México es un sismo social. Ha detonado, ¿sí?, un movimiento de la sociedad civil a favor de México, a favor de la unidad, a favor de decir vamos a tomar el tema nosotros, vamos a ser solidarios, vamos a organizarnos, vamos a sacar la casta de los mexicanos. Yo quiero hacer un paréntesis en lo que comentaste ahorita, porque se me hace importante también no solamente echarle al gobierno, sino también reconocer que en este caso del sismo, el gobierno ha tenido autonomía, no autonomía, sino la rectoría, sus instituciones han tenido la capacidad de sostener la rectoría ante una crisis. Sí, han funcionado las instituciones. Sí. Es importante decirlo porque aquí lo que ha sucedido es todo este sismo social, donde hemos participado activamente, el sector empresarial se organizó impresionantemente, la sociedad civil, los medios, los jóvenes locales, nuestros hijos andaban aquí en lo local, los nacionales, todo mundo. Yo estaba en México, me tocó el sismo, a la hora que había sucedido todo, ya eran mares de personas buscando cómo irse a ayudar a los que encontrar dónde estaban la gente que necesitaba ese día el apoyo. Entonces, me tocó vivirlo, me tocó verlo. ¿Qué va a suceder ahorita? No podemos nosotros, minimizar el tema de la acción de gobierno, pero definitivamente lo que sí sucedió es un movimiento en la sociedad. Y este sentimiento de unidad que nació entre nosotros debe de ser capitalizado a reserva de lo que pienses tú, y no solamente que sea utilizado en un caso de una emergencia, sino que ahorita es cuando hay un área de oportunidad, regresando al primer punto, donde deben surgir estos liderazgos ciudadanos, estos liderazgos sociales, y poner agenda sobre la mesa. Que llegue para quedarse, pues. Que llegue para quedarse este movimiento. Ahorita es un momento de reflexión, es un momento de hablar, es un momento de debatir. Si el tema es por el sismo, qué sucedió en la sociedad, es un momento de reflexión y de tomar acción también. ¿Tú cómo ves, Servando? No, pues mira, definitivamente yo creo que hay algo que ya no se puede parar, la sociedad civil. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Xochitl. La verdad es de que la sociedad civil ya no quiere lo que está sucediendo, ya lo empieza a manifestar. Están las redes sociales totalmente abiertas a esto, viene cambiando esto impresionante. Antes lo que podías esconder ya no lo puedes esconder, están las redes sociales. Yo creo que en la parte del gobierno, si es lo que tenemos, lo que tú comentabas, de bueno, pues todos están igual, tiene que ser por etapas el cambio de lo que va a suceder en el país, pero viene para bien. Pero sí viene una agenda ciudadana totalmente. Se les vienen cerrando las puertas a los partidos y a los políticos. Si te das cuenta, si salían, ahí se enojaba la gente porque salían. Y si no salían, se enojaban porque también no salían. Sí, era todo. Entonces, totalmente porque la gente ya no está de acuerdo con ellos. ¿Hicieran o no hicieran? Hicieran o no hicieran. Les iba como en feria. La gente no está de acuerdo con ellos. Creo que lo importante es la sociedad civil unida, organizada. Xochitl comenta de esos nuevos liderazgos que tienen que surgir. Una agenda ciudadana totalmente, de verdad, no de mentiritas.
como la manejan, porque estamos llenos de comités ciudadanos por todo el país, donde los políticos ponen a los de estos, pero son los que manejan. En realidad, los organismos de la sociedad civil están resurgiendo, están levantando la voz. Lo que comentabas ahorita de las cámaras empresariales, donde por historia se han manejado así, creo que todavía existe mucho de eso. Hay que admitirlo. Hay que admitirlo. A mí me ha tocado asistir a algunos organismos empresariales donde la agenda la maneja el gobierno y donde acompaña nomás hacia lo que dicta el gobierno. Y no es mejor. Es mejor que empiecen a debatir, que empiecen a plantear cosas y le va a ayudar al mismo gobierno. Las cosas vienen cambiando de alguna manera significante desde ahorita muy fuerte. Bien, ¿ven ustedes dentro de la clase política en Sonora y en México gente con la voluntad y gente que está entendiendo que ese cambio viene? ¿Que esté aceptando que ese cambio viene? Yo voy a decirte que sí lo veo y me emociona comenzar a verlo. Me emociona comenzar a verlo. Hay algunos sectores que son más difíciles que nos den entrada a los ciudadanos y hay que exigir, y hay que irse a manifestar y hay que pelearlo, ¿verdad? Pero ese lugar nos lo estamos ganando nosotros, lo estamos defendiendo, lo estamos peleando. Entonces hay personalidades de la política que dicen, oye, pues nos sentamos y vamos platicando y vámonos poniendo de acuerdo, y ahí en las agendas de las reformas estructurales ya hay apartados para agenda ciudadana, ¿sí? Ya hay participación social en distintos temas, materia energética, educativa, no sé, de vivienda, etcétera. El tema es que no suceda lo que acaba de decir Servando ahorita, que no sean esos consejos a modo, ¿sí? Que el mismo gobierno dice, ok, ya te abrí el apartado ciudadano, pero yo ahora doy la terra, yo ahora decido quién, ¿no? Entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas? Informándonos, siendo ciudadanos informados, que debatan, que pidan, que exijan, pero eso pues hay que estar preparados para ello, hay que querer participar, porque también es muy cómodo estar sentado aquí diciendo y echándole al gobierno también y no participar. Claro. Entonces, hay que participar, hay que decir, hay que exigir, ¿sí? Porque cuando tú obtienes unos derechos también aceptas unas responsabilidades. Absolutamente. ¿No? Sí. Entonces, en ese sentido, sí hay, yo considero que sí están cambiando algunos paradigmas también en la clase política, están cambiando paradigmas en la clase empresarial, pero ahorita es responsabilidad de todos hacer que las cosas sucedan. Esa parte iba y me contestaste un poco, te me anticipaste, sí. y qué bueno, a la parte de, bueno, ¿y qué parte creen ustedes que le toca a los empresarios en ese cambio? Pues, ya más o menos la han descrito, desde el punto de vista de acompañar, sí, pero no necesariamente en el mismo tono, ¿no? Claro. Así estamos. Claro. En un tono que puede ser distinto, pero no deja de ser acompañamiento. Sí, mira, yo creo que tenemos que jugar bien los roles, los empresarios, saber qué es lo que nos corresponde hacer. El hacer que las cosas sucedan, el emprender, el generar empleos, el generar esa riqueza, compartir un poquito hacia una sociedad que está muy lastimada, hay mucha pobreza en este país. Hay muchísima pobreza en este país. Tenemos que arrastrar con esa problemática y ponerla en la mesa también porque hay mucha pobreza. Y como por historia los políticos, como han tratado de quitar la pobreza dando dádivas y despensas y esas cosas, tenemos que cambiar esto. Habría que cambiar el modelo, ¿sí? El modelo. Está totalmente rebasado el modelo. Fíjate que dentro de esto está rebasado el modelo. Los políticos, cuando empiezan a tener problemas, ellos empiezan a buscar cómo se acomodan, ¿no? Y empiezan a abrirle espacio a la sociedad, pero no es porque es por convicciones, es por una necesidad de lo que está pasando en el país. Vienen los jóvenes sumando fuerte. Las redes sociales vienen cambiando las reglas del juego a ellos también. Pero por supuesto que dentro de esto, viendo si la sociedad civil se organiza, se acomoda de una manera participativa, proactiva, si los empresarios empezamos a levantar la voz, exigir, acompañar, hacer que los impuestos que pagamos caigan en donde deban de caer,
empezamos a mover y a cambiar la parte política. Esa parte es desde la sociedad y la parte empresarial, de los organismos de la sociedad civil y organismos empresariales. Tenemos que cambiar todo este mundo por el que están hechos los políticos. Creo que sí viene un cambio, sí lo están sintiendo ellos. Ellos empiezan a tener ya un poquito de miedo o un poquito cuidar las formas de cómo lo vienen haciendo ahora. No están convencidos, todavía falta mucha madurez, pero tenemos que ir avanzando paso a paso, ¿no? Bien. Ahora, productor, no sé cuánto tiempo nos queda, porque no, 7 minutos. Bueno, nos quedamos con el tema del clima laboral, por ejemplo, aquí en Sonora y en México. Nos quedamos yo les quería pedir su opinión sobre qué tendría que hacer el gobierno, por ejemplo, para que cada vez más gente saliera de la informalidad, porque es un pavor que le tiene la gente en este país a pagar impuestos, y cómo no, porque además de que es difícil, la gente no los ve, ¿no? No se ve necesariamente invertidos, por lo menos no la totalidad de los impuestos. Existe esa percepción. A propósito de percepciones, entonces la gente le da miedo. Y eso lleva al gobierno a tener una especie de contribuyentes cautivos, ¿no? Los mismos siempre, a cobrarles impuestos siempre los mismos. Y no ir por aquellos que están en la informalidad y dejarlos ahí, porque además es políticamente más rentable dejarlos en la informalidad. ¿Sí? Es como al que deja circular carros chuecos, ¿no? Pues no traerán placas, pero traen credencial de elector. Claro. ¿Sí? Y en algún momento van a votar, ¿no? Sí. Entonces es un poquito eso. Y es un poco también, no sé si estás de acuerdo, de ese modelo del que hablaba Servando, que habría que cambiarlo. Es decir, a la gente se le da el pescado, no se le enseña a pescar, por decirlo de algún modo. Pero eso llevaría mucho tiempo, ¿no? O sea, sé que hay que empezar, pero no puede ser algo de un año para otro. Fíjate que no, quisiera decir tantas cosas porque está tan amplia la reflexión, pero se decía ahorita el cambiar paradigmas, que necesita cambiar la clase política, su forma de pensar, forma de incluirnos. También los empresarios necesitamos cambiar. También los empresarios debemos de ser coherentes y congruentes con esa voz de exigencia que tenemos. También los empresarios debemos de asumir la parte que nos corresponde de responsabilidad, ¿sí?, en las condiciones laborales de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces nosotros debemos de también comenzar a cambiar las cosas. Para poder exigir hay que dar. Y en ese sentido la clase empresarial de Sonora necesitamos también, por decir algo con un lenguaje muy local, ponernos las pilas. Necesitamos cambiar, necesitamos ser más transparentes, ¿sí? Necesitamos ser congruentes, necesitamos vivir los valores. Sí necesitamos una clase empresarial también más comprometida con sus colaboradores, y en el mismo sentido que exigimos al gobierno también nosotros aportar. ¿Sí? Comprometerse con los colaboradores. Convertirnos en un círculo virtuoso, ¿sí? En un círculo de coherencia, en un círculo de valores, en un círculo de bienestar. Sonora, los sonorenses tenemos la capacidad para generar ese estado de Sonora con el que soñamos, el estado de Sonora que queremos, pero tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y eso duele. Lo hablábamos ahorita antes de comenzar a grabar, ¿sí? ¿Duele? ¿Por qué? Porque te duele pagar impuestos, porque te duele registrar a los colaboradores, porque te duele esto. Bueno, entonces aquí es dando y dando, exigiendo si se puede, pero también aportando, siendo congruentes. Que te duela para que le des el valor que tiene. Sí. Algo así, ¿no? Pero sí, bueno, mira, creo que los que perdemos, los que trabajamos, que los que luchamos, sabemos que es difícil, sí se puede, es difícil dentro de esto. No todos los que emprendemos, fíjate que las empresas, de cada 10 empresas que emprenden en México, a los 5 años nomás está 1 o 2 de 10. Entonces es muy bajo el nivel de emprendimiento y la capacidad de poder enfrentar todos esos retos que toma el emprender. Sí estoy de acuerdo con Xóchitl, pero creo que dentro de esto el tema de la responsabilidad social juega un papel importante, pero es muy importante más la participación activa
del empresario, donde dejemos de comentar en los cafés lo que está pasando en el entorno y empecemos a jugar un rol de actor y no de espectador. Un rol de actor y no de espectador. Que empecemos a hablar las cosas como son, que empecemos a manejar la agenda nosotros. ¿Quiénes lo van a hacer si no somos los empresarios? Y de la parte empresarial viene la sociedad civil organizada dentro de esto. Es un tema que tenemos que juntarnos dentro de esto para poner una agenda, pero que está en una situación de propuesta, no de reacción. Porque de repente reaccionamos ante un escenario. Algo ya hecho, pues. Algo hecho. ¿Te imaginas qué pasaría si para los políticos ellos son la parte del sismo y empieza la sociedad civil a cambiarle en la parte política las reglas del juego? Y se unen todos y hay una unidad nacional para cambiar y para exigir lo que hoy en día está pasando, por todo lo que pasa en el país, por las decisiones, por los que tienen esto. Ese tema ya entró en vigor ahorita. Ahorita el tema que lo manejas tú del tema electoral en la Ciudad de México. El López Obrador puso una ley 19, muy comentada ahí en la Cámara de Diputados, donde decía que no podías poner un negocio formal a 1 kilómetro de distancia de un mercado. Lo pasaron ahí. ¿Sabes por qué? Porque esa es la tarjeta de elector que ellos tienen. Y esa es la agenda que ellos cómo las manejan. Creo que esas cosas empiezan a cambiar porque la gente se empieza a organizar, empieza a sentir, empieza a ver. Y sobre todo que hay una parte muy importante, creo que los jóvenes vienen a cambiar las reglas del juego y las redes sociales y las tecnologías de la información. Yo les agradezco mucho. A ver, ya se nos fue. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Les agradezco mucho a los dos. Sé que se quedan opiniones pendientes. Xochitl, Servando, a mí me parece muy importante que hayan ustedes aceptado venir aquí los dos a compartir sus puntos de vista. Este es un acercamiento primero de varios. Espero yo que tengamos, igual los vuelvo a invitar a los dos o por separado, ya lo veremos, pero sí es importante poner sobre la mesa el punto de vista de los empresarios también, así como hemos puesto el de los legisladores, el de los políticos, el de los funcionarios de gobierno, el de la sociedad, el de los trabajadores, también el de los empresarios. No hay tiempo que alcance, se nos quedan algunos puntos sobre la mesa. Gracias. Pero creo que el acercamiento es muy útil para lo que viene, justamente para lo que viene. Les agradezco mucho a los dos y bueno, estaremos muy pendientes de todo eso que hemos estado hablando y lo vamos a seguir reflexionando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Xochitl Lagarda, que es la vicepresidenta nacional de Desarrollo Social de Coparmex, empresaria de la educación, el empresario Servando Carvajal, dueño de una cantidad importante de supermercados aquí en el norte del país. Yo iba a decir que en Sonora, pero ya saliste de Sonora, ya me acordé. Entonces, de mucha nómina que pagar. Además, de mucha nómina que pagar. El punto es pues poner sobre esta mesa de pros y contras las opiniones de las personas de todos los sectores. Muchas gracias. Buenas noches.